¿Qué le toca al rojo trabajar? Pues el vínculo materno. Reconocer que sí hubo ayuda, porque también es una característica del rojo. No saben pedir ayuda. El amarillo lo hace desde la exigencia de la perfección y el rojo lo hace desde que todos son inútiles menos yo. Nadie puede más que yo. Todos son débiles menos yo. Es que a mí desde que nací me costó mucho todo, entonces yo merezco más. Tú no, porque a ti se te dio muy fácil. Entonces empiezan como a hacer estos juegos, estas dinámicas, ¿no? Esta percepción que también desarrolla a partir de su propio guión de nacimiento. Y luego podemos encontrar de pronto en los datos que nosotros conocemos del sistema. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si me dice alguien, oye, es que a mí me salió en el ejercicio el color rojo, pero yo no tuve complicaciones para nacer? O sea, a mí no me pasó eso que dices tú, que mi mamá estuvo en peligro y que yo estuve en peligro. Yo nací súper bien, de hecho todo muy bonito, muy feliz, llegaron los regalos, todo muy perfecto, el baby shower, todo. El gender reveal, todo muy chido, ¿no? Ok, pero acuérdate que estamos hablando de transgeneracional. Entonces, estamos involucrados en la historia transgeneracional y heredamos memoria no resuelta y que se ha transmitido de generación en generación hasta que alguien la quiere ver, hasta que alguien quiere trabajarla, incluirla, reflexionarla, pasarla por este filtro de lo sistémico para poder conectar lo tuyo con esa historia. Entonces dices, yo no nací así, pero sí me pasa ese tipo de cosas que tú dices, ¿no? O sea, sí soy súper enojona, tengo broncas con el liderazgo, siento que no me entienden lo que pido. Cuando emprendo cosas siempre estoy como en este rush, en esta impaciencia, en este enojo de que estoy batallando para hacer las cosas, no encuentro buen equipo de trabajo. Esas cosas sí me pasan. Ok. Entonces vemos los efectos. A lo mejor en la historia no coincide que tú naciste como dice que nació el color rojo, ¿no? Pero estamos hablando que esté implicado o esté implicada con procesos de concepción que fueron difíciles, complicados y donde hubo peligro de morir para uno o para ambos. Entonces, estos procesos de concepción que se heredan en el rojo no necesariamente son de esa generación en la que tú naciste. A lo mejor tiene que ver con tu abuela y con tu mamá, o con tu bisabuela y con tu mamá, o con otros miembros del sistema con los que tú te identificaste, que llevas el nombre, que naciste en el mismo mes que ellos nacieron, que naciste en el mismo mes que ellos murieron. Ahí ya te están heredando su historia, su destino. O sea, nacer en el mes que murió alguien de tu sistema en línea ascendente ya nos dice algo. Hay una identificación, hay un patrón que se está repitiendo. El inconsciente dice, yo soy él. Soy de otro año, llegué en otra generación, pero traigo mucha información de este ancestro porque me pusieron su nombre, porque me intencionaron que me pareciera él desde ese lugar, porque fue una promesa que le hicieron a mi abuelito que me iban a nombrar así y en honor a él, ¿no? Entonces, en honor a él me parezco, en honor a él lo hago igual, en honor a él porque llegó su nombre, repito su destino, creo que estoy en sus zapatos, vivo su vida. Vivo su pasado en el presente, ¿no? Entonces, ahí vamos como explorando y profundizando el caso de acuerdo a lo que surja. Si de pronto la información no conecta en su campo, puede ser por diferentes factores, porque la persona está, digamos, tomando más en cuenta los datos, la historia conocida, que lo que se le está revelando a través del campo inconsciente. Y por otro lado también pues no le hace sentido, o sea, no está conectando con la herramienta y eso también es válido. Y por último tenemos el morado y es el azul. Primero es el azul y luego es el morado. Y los colores del talento se apoyan de esta herramienta que es el eneagrama. Y lo hacemos en los colores del talento, que son 10, como ves aquí. El eneagrama ve eneatipos, ¿no? 1, 2, 3 hasta el 9. Eneagrama de 9. Pero los colores del talento son 10. En el último eneatipo, que es el 9, está el azul y está el morado. Y ellos están implicados con los bebés que no nacieron. De forma voluntaria o involuntaria se les interrumpió su vida.
Es diferente a las concepciones, porque generalmente lo que ocurre en el blanco es que la mamá nunca supo. El que sabe es el hijo que llegó después o el que está implicado con esas concepciones. En este caso, la mamá sí sabe, pero es información que se oculta, que se guarda en secreto. Y luego podemos encontrar lo que decía antes en el rojo, ¿no? No es que mi mamá no abortó, pero ¿te reconoces en los síntomas? ¿Te reconoces en las dinámicas del morado? No, pues sí, ok. Entonces ahí ya vamos bien. Si tú te reconoces en las consecuencias, en los efectos de ese color, entonces vamos bien con la hipótesis, ¿no? Si te identificaste en las consecuencias o en los efectos del color, entonces estamos viendo en tu color que estás tomando información del transgeneracional. Esto pudo haber ocurrido en tu abuelo, pudo haber en tu abuela o en tu abuelo, pudo haber ocurrido en la generación de los bisabuelos o pudo haber ocurrido más atrás, porque estamos hablando que esta herramienta es transgeneracional. Tu personalidad está expresando esto. Bueno, ¿qué sucede con el azul morado? El azul está implicado con abortos involuntarios. La mamá no lo quiso interrumpir, pero sucedió. Se accidentó, se cayó, se asustó, alguien murió y se le vino el bebé. Cosas de ese tipo pasan. No había fuerza suficiente en su vientre o la mamá tuvo mucho miedo, estaba sola y eso le generó que tenía que trabajar y a causa del excesivo trabajo perdió al bebé. O sea, diferentes causas hay en una pérdida involuntaria. Pero luego tenemos el morado, que ahí sí, ahí es para poder seguir yo, tuve que elegir y decidí que tú no llegaras. Me elegí yo y interrumpí tu vida para yo poder continuar la mía. Son cosas que podemos encontrar dentro de las causas sistémicas por las cuales los padres interrumpen el movimiento de la vida en sus hijos. Aunque se entiende, aunque sabemos el cómo ocurrieron las cosas y lo que pudo haber pasado, lo que sucede luego es que toman de diferente forma la pérdida. Los dos están implicados con una culpa. Heredan la culpa de la madre y heredan la culpa del padre o de la abuela, en este caso si el aborto está conectado con la abuela o con la bisabuela. Entonces, de entrada, la mayoría de las mujeres que pasan por esto se sienten culpables. Cuando una mujer pierde un hijo, se va con el hijo parte de su alma, un pedazo de su alma se va con ese bebé que se perdió. Es muy doloroso. No todas las madres sienten el dolor. En el sistema encontramos madres narcisistas, madres que no se conectan, que no sienten, que no hay este vínculo afectivo con sus hijos, que no hay un sentido de maternidad. Eso también es real. Pero en el caso de las madres que están conectadas a sus hijos, que incluso en el caso del azul había un deseo, es decir, yo por mi propia voluntad no lo perdí. Yo quería tenerlo y hay un duelo. Cuando la madre pierde un bebé, incluso aunque sea voluntario, hay un duelo que se tiene que elaborar. Hay un proceso de acompañamiento que se recomienda llevar a cabo para que no se quede atrapada esa memoria. Poder elaborar este duelo permite que los hijos que llegan después de esa pérdida no absorban estas memorias de la madre, este sentimiento de culpa, el remordimiento, la frustración, lo que haya sucedido para que ella llegara a esa decisión. Entonces, incorporan el azul y el morado eso, pero aquí hay una diferencia muy importante a destacar. El morado es violento y el azul no. El azul le huye al conflicto, no reacciona, es como más pasivo. Una conducta, una característica de la personalidad del azul y el morado es que pueden ser muy flojos, pueden mostrar conductas de depresión desde chiquitos, no quieren hacer las cosas, se les tiene que estar, decía mi abuela, te tengo que estar arreando, Ali, ándale, levántate, ándale, haz esto, ándale, haz aquello. Así era mi vida. Siempre batallaban mucho para levantarme, vivía cansada, con mucho sueño y comía y me iba a dormir. Y claro que tenía obesidad, y claro que tenía depresión, y claro que tenía rasgos de personalidad que se marcan en el morado, como la pulsión violenta, cómo evadir el conflicto y rescatar casos perdidos.
Aquí también encontramos al rescatador en el morado y en el azul, el síndrome del Salvador. En el campo de la pareja, el morado lo que hace es buscar al hermano perdido en la pareja. Entonces está proyectando en la pareja a ese hermanito que no conoció, que no llegó a la vida. Entonces se vuelven sobreprotectores y se pueden convertir en padres en las relaciones de adulto. Las alteran desde ese lugar de sobreprotegerlo, cuidarlo de más, tratarlo como bebé, como chiquito, rescatarlo. Al morado, entre más vea en la persona que le batalla, que está mal, que tiene 1000 broncas, que tiene toda desordenada su vida, más le atrae, porque es algo que va a salvar. Entonces ellos se quedan atrapados en esa dinámica de te pude haber salvado, ¿cómo no llegué antes? ¿Cómo no lo evité? Lo mismo sucede en el campo de sus proyectos. Emprenden muchas cosas a la vez porque a nivel inconsciente le están tratando de dar vida a ese hermanito que se perdió. Cuando ellos emprenden sus proyectos, desde esta resonancia de los abortos, lo que sucede es que los proyectos que ellos emprenden toman la energía de los bebés que se perdieron y se abortan sus proyectos. No concluyen lo que empiezan. Abren muchas cosas y no las cierran. Para ellos terminar algo puede ser sumamente difícil y complicado. Estos serían los colores. La forma en que tú puedes acceder a tu color es a través de un ejercicio sistémico. Este ejercicio sistémico se hace acompañado de un facilitador. Se hace acompañado de una persona que te facilite esta herramienta. Comienza un taller llamado Los Colores del Talento para que vengas a trabajar tus colores. Primero que lo veas, que lo conozcas. ¿Qué color soy? Tú tienes un color primario y tienes 2 colores secundarios. Y conforme vayas estudiando esta herramienta, conforme la vayas integrando en ti, te vas a dar cuenta que a lo largo de tu vida has sido diferentes colores. Cuando yo conocí el eneagrama, en mi test salió que yo era 7, eneatipo 7. El eneatipo 7 en los colores del talento es color verde. Y las características de personalidad y la mirada sistémica del color verde encajaba perfecto en esa etapa de mi vida. Sin embargo, esa herramienta no solamente se quedó a nivel del dato, a nivel de la información y del conocimiento. Luego, cuando conocí los colores del talento, que ya integré la mirada sistémica, me di cuenta el por qué era verde y tenía todo que ver. Claro que era verde, por supuesto que era verde. Tan era verde que también lo decía mi obesidad. Entonces hasta en eso se reflejaba mi color. Y entonces le pregunto al maestro, oye, es que antes era verde y ahora es morado. Dice, claro, porque no eres la misma persona. Comienza a observar qué pasó a partir de esa personalidad verde que fue sucediendo en tu vida, que te fuiste luego al color morado. Lo que nos explica la descodificación es que existen instantes sagrados dentro de nuestras etapas de vida. Cada instante sagrado pone en marcha un nuevo programa. Por la concepción, ese es un instante sagrado. Luego sigue el nacimiento, otro instante sagrado. Luego sigue la adolescencia, ¿no? Otro instante sagrado. Otra etapa importante que nos permite separarnos de nuestros padres, ir haciendo ese movimiento de autonomía, dejando de depender de ellos. Ese es un gran instante sagrado. Luego viene la primera relación sexual, es otro instante sagrado. Luego viene la pareja, establecerse en pareja, otro instante sagrado. Y luego viene el matrimonio. ¿Te fijas cómo de pronto hay personas que dicen, oye, es que cuando éramos novios súper bien todo, pero luego nos casamos y se vinieron las broncotas? Los instantes sagrados ponen en marcha programas de tu sistema que están en tu inconsciente, pero que se activan a partir de estos nuevos movimientos de la vida. Sigue tener hijos, si es que la persona quiere tener hijos, o siguen los proyectos que a nivel simbólico serían como hijos. Y luego viene el ser abuelo, otro instante sagrado, y luego viene la muerte, ¿no? Son instantes sagrados y cada instante sagrado pone en marcha un programa, lo activa, se prende el botón.
No vas a activar todos tus programas y todas tus lealtades al mismo tiempo. Tiene que ver con lo que vas experimentando. Tu personalidad también se moldea a partir de lo que te ocurre, de lo que vives, de lo que experimentas, ¿no? Trabajar en esta herramienta, ver tu personalidad, encontrarle un sentido a lo que estás proyectando desde tu personalidad, trabajar en estos patrones de conducta derivados de tu personalidad, en tu resonancia con el éxito, encontrar tu vocación. Cada color tiene una vocación, tiene un talento, una capacidad que también surge de los dramas familiares. O sea, es decir, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí trabajar en el color? Pues de convertir la tragedia en talento, de convertir el dolor en poder, de trascender esa historia para apoyarte de ella, usarla como un trampolín, ir a lo tuyo, cambiar la historia en el presente, hacerlo diferente, hacer consciente lo inconsciente. Y también, si tú quieres seguir así, pues ya lo vives en plena conciencia, ¿no? Decía un maestro, no es lo mismo vivir las cosas de forma inconsciente a vivirlas de forma consciente y a decidirlas en plena conciencia. Dice, ¿cuáles son las exclusiones necesarias? Dice Galaxia. Cuando un miembro del sistema familiar está atentando contra la vida del sistema. Cuando es peligroso para el sistema. En ese sentido, las exclusiones se vuelven necesarias. Porque tenerlo cerca significa morir para el árbol o no dar fruto, o no tener salud, o no estar bien. Entonces, esa es una exclusión necesaria. Las malas personas, las personas que actúan desde ese lugar de querer hacer daño, porque también hay personalidades así, y claro que tiene un para qué, claro que tiene un origen ese querer hacer daño. Gracias por sus alitas, gracias por tus alitas, Roma, gracias por el corazón, las rositas y todo, gracias. Dice Gatitos al rescate del amor. Yo le puse el nombre de mi hermana que falleció a mi hija. ¿Eso es malo? Pues no sé si sea malo. Eso tú ya lo verás hasta que tu hija esté grande, su personalidad, entre más se parezca a tu hermana, pues ahí va una intención. Si le das el nombre con una intención de que se parezca, de que repita su destino, pues lo va a hacer, porque fue tu intención. Las madres y los padres dan intenciones a los hijos. Se le llama el poder de la intención. Yo tengo a mi hijo o a mi hija para esto. Inconscientemente lo dices. Y no se lo tienes que explicar al niño. Ya hay una intención. Y entonces, ok, mi intención es que lleves el nombre de mi hermana. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú quieres que haga tu hija con ese nombre? Que se parezca a ella, que repita su historia, que lo haga igual. ¿Para qué? Es la pregunta, ¿no? Eso es lo que te responde la constelación. Pero así como que es malo, pues no hay ni bueno ni malo. Vemos consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene que la madre o el padre le dé el nombre de alguien del sistema familiar? Me tocó un caso, ¿no? De un tema ahí de asesinatos en el sistema familiar. Asesinan al hermano de esta persona que viene a constelar y mueren en situaciones súper trágicas, súper difíciles. La hermana se queda atrapada con todo eso, tiene un hijo y le da el nombre de ese hermano. Y el niño empezó a manifestar temas relacionados con peligro de morir. Se accidentaba, lo atropellaron, muchos detalles que tenía. Se le llama jalón de muerte, ¿no? El jalón de muerte tiene que ver con eso, con el que me está llamando la muerte por lealtad, por ir a cuidar al muerto, por ir a hacerle compañía, porque no puedo quedarme aquí sin él, es demasiada la vida sin él, no puedo, me voy y busco la muerte en cualquiera de sus formas, ¿no? Eso es como detalles que pasan por asignarles nombres de miembros del sistema que han tenido un destino difícil, un destino trágico. Lo mejor es que no se les den los mismos nombres. Lo mejor es que cada quien tenga su lugar, cada quien tenga su nombre, cada quien tenga su propio destino. Porque a nivel del símbolo, a nivel de la pertenencia, sí transmite una idea de que somos ellos, de que lo estamos haciendo como ellos.
Dice, hola, ¿se pueden elegir más de un color? No es que lo elijas, el color no se elige, el color tú lo traes ya por programación. Eso no lo elegiste tú, te lo asignaron en tu sistema. Cuando te concibieron dijeron, ella va a ser rojo, amarillo, morado, porque es lo que necesitamos en este momento para hacer visible algo que no se ha visto, para incluir algo que no se ha incluido, para sanar algo que no ha sido sanado. Entonces, como decía anteriormente, puedes tener más de un color a lo largo de tu vida. A lo largo de tus etapas de la vida puedes cambiar de personalidad, y esto es así. La personalidad no es fija, va mutando, ¿no? Pero no lo escoges. Es algo que traes en tu memoria emocional. Dice Aileen Bretón, porque hay madres que tienen más preferencia por un hijo, porque atraen un programa o una estructura machista de desigualdad, de desequilibrio, de competencia, cuando hay favoritismos, cuando hay estas dinámicas de exclusión del corazón. Esa es una exclusión del corazón. Quiero más a uno que a otro. Le doy más a uno que a otro. Esa es una exclusión también a nivel del corazón. Y tú estás diciendo hijo asumiendo que tiene predilección por el hombre y no por la mujer, ¿no? Que esto es algo común que pasa en sistemas latinoamericanos, sobre todo. Hay una desconexión entre madres e hijas a causa también de las creencias, de esta estructura del machismo, de la misma dinámica familiar, donde se ha dado preferencia a los hombres, se ha devaluado a las mujeres, se les ve como objeto, con cosas, ¿no? Se minimiza, se devalúa. Fui a constelar y me enteré que yo estaba tomando el lugar de mi mamá. Ok. Pues sí, eso es lo que revela la constelación, que estés en tu lugar correcto. Muy bien. Dice Roma Morante, eso le pasó a mi abuela cuando supo que su hermana se había muerto, un mes de diferencia y se fue. Claro, uno de mis temas más trabajados dentro de la sistémica ha sido la muerte de mi hermano. Esto sucedió cuando yo tenía 10 años y él tenía 8. Entonces, él fallece, yo me quedo y a partir de ahí mi personalidad cambió completamente. Lo que sucedió después es que yo buscaba irme a través de diferentes formas. Esto no sucedía antes de que él falleciera, pero después de que él falleció yo traía pensamientos de quererme desvivir, muy constantes. ¿Cómo le hago? Me tomo pastillas, me ponía en peligro, muchas cosas que hice buscando la muerte. Y eso no lo veía, no lo ves, no te das cuenta hasta que no lo empiezas a ser consciente, hasta que no lo profundizas. Es muy doloroso la muerte de un hermano, duele muchísimo y nos jala, nos arrastra. Podemos seguirlo en su destino. Los hermanos son también la tribu que se queda, la tribu que permanece cuando nuestros padres trascienden. Por eso son muy significativos en nuestra vida los hermanos. Y a veces es triste que los hermanos no se pueden amar entre ellos, también como consecuencia de las diferencias que hacen los padres con los hijos. La diferencia de trato, esta exclusión que hablaba, que los excluyan del corazón, que den un trato preferente, que pongan a competir a los hijos por el amor, por la atención, por el cuidado, que a uno le den y al otro no. Esas cosas también marcan mucho. Y entonces a veces los hermanos no se pueden amar por eso, por la competencia que se ha fomentado en el sistema desde sus papás. Qué increíble, a mí me dio varicela a los meses que me casé, a los 25 años, y solo a mí me dio. Pasan cosas, en los instantes sagrados pasan cosas, hay que observar qué pasó. Entonces a veces cuando se casan las personas empieza el sabotaje, empieza el movimiento ahí de que en lo que se acomodan, qué va a surgir, qué rol a quién voy a representar en el matrimonio. Voy a representar a mi abuela, voy a representar a mi mamá, voy a repetir el matrimonio de mis abuelos, voy a repetir el matrimonio de mi madre. Eso pasa, obsérvense, hagan el estudio de su árbol familiar y van a encontrar muchísimas coincidencias, que no son coincidencias en realidad. Son lealtades y patrones de repetición que no se rompen diciendo yo no lo quiero hacer como mi mamá, ¿no? No se rompen así, se rompen con trabajo.
trabajando tus memorias, haciendo consciente lo inconsciente, constelando, haciendo también trabajo psicológico y espiritual también, por supuesto. O sea, por ejemplo, hay personas que nos va a llevar el mismo proceso a buscar lo espiritual como consecuencia de nuestra historia, de nuestros traumas, sobre todo cuando no hay posibilidad de reconciliación, sobre todo en esos casos. Gracias, dice la Barbie. Gracias a ti. Me gustaría inscribirme con usted. Sí, claro. Aquí, mira, te voy a poner aquí otra vez la pantalla donde están los muñequitos. Y si tú te fijas ahí, hay un número de teléfono. Ese es mi número de teléfono. Escríbeme ahí, la Barbie. Escríbeme ahí. Y ahí te mando informes por WhatsApp. 844-892-1580. Ese es mi número de WhatsApp. Escríbeme y te informo del taller. Lo empezamos el próximo 9 de julio. Es un taller para trabajar tu color, no es un taller de información. No vienes por datos ni por manual para irlo a guardar en un cajón. Vienes a trabajar tu campo, vienes a trabajar tu árbol familiar, vamos a usar el genograma, vamos a trabajar los colores del talento en todo tu sistema, vamos a hacer ejercicios y constelaciones dentro del taller. Es un trabajo profundo, es un trabajo profundo. Y es un taller de mediano plazo. Iniciamos en julio y terminamos en enero del 2026. O sea, es para cerrar tu año y el primer mes del 2026. Entonces, es un taller que también requiere, por cierto, cuando tú estás trabajando el árbol familiar, no creas que las sesiones son tan frecuentes. O sea, hay que dejar un tiempo de reposo. Cuando tú vienes a constelar, lo que se te sugiere, generalmente, la mayoría de los casos es que te esperes 21 días y luego vuelvas a constelar, si es que tienes otro tema que constelar. Lo que observa el constelador te lo estará también diciendo, por lo menos es algo que hago. Cuando empezamos en la entrevista, vamos viendo temas, vamos viendo la historia y van saliendo cosas que se tendrían que constelar. Y entonces, en base a eso, vamos haciendo un plan de trabajo. Y entonces, cada vez que vienes, vamos revisando cómo vas integrando la constelación. Hay veces que no necesitas constelar, que lo que necesitas es integrar la constelación, porque no la entendiste, porque no la estás aplicando, porque te perdiste, porque ya les fuiste a platicar a las personas que no estuvieron en tu constelación, que no saben ni siquiera del tema, les fuiste a platicar y ya te empezaron a decir muchísimas cosas que no tienen nada que ver. Ya te empezaron a cuestionar, no les supiste explicar, ya te dijeron que eso no sirve, que te estafaron, que qué andas haciendo ahí, que con qué loca fuiste. Entonces, a veces lo que sucede es que por estar externando tu proceso, te lo tiran abajo. Entonces, pues hay que dar espacios para integrar lo que se viene a trabajar. Siempre está la línea abierta. Cuando termino de constelar te digo, o sea, si sientes que algo se mueve y te rebasa, si sientes que hay dudas dentro de este periodo de tiempo de reposo, ponte en contacto. Ponte en contacto porque a veces sucede, a veces vienen crisis emocionales, curativas, viene como esta noche oscura del alma que le decimos, viene también un proceso de deshacimiento. O sea, se derrumba la ilusión, porque te explicaba en otro en vivo que constelar no es una herramienta del pensamiento mágico y no es como venir a limpiarte los chakras, ¿eh? Eso no es constelar, no es ni el ritual ni de estar hablándole a los ancestros, eso no es constelar. Constelar es venir a trabajar tu campo inconsciente, que veas lo que veas la realidad, desde dónde estás haciendo las cosas, en qué te estás atorando, a cuál lealtad estás siguiendo, ver las cosas que estás haciendo que están siendo, digamos, contradictoria, es eso que estás haciendo, se contradice con lo que quieres hacer en realidad, ¿no? O sea, todo eso se viene a ver. Y el constelador te va pasando eso que se muestra en la constelación para que tú hagas consciente lo inconsciente. Y esos pueden sentirse como golpes de realidad. Golpes de realidad. O sea, vienes tú con una idea,
con un, digamos, con un speech, con una explicación en tu cabeza, pero la constelación a lo mejor te lleva por otro lado que ni siquiera sabías, ni siquiera te imaginabas, ¿no? Y eso puede ser confrontador, ¿no? Confrontador en el sentido de que, ajá, o sea, la famosa toma de conciencia, me caen los 20, ya le entendí, ya le encuentro sentido a todo esto, es lo que sucede. Y luego viene un periodo de asimilación, de reordenamiento. Primero se destruye algo que estaba siendo ahí un bloqueo, un obstáculo, se destruye esa lealtad negativa, se corta, se rompe, para que lleguen otras maneras de establecerte, de tomar tus lugares. Me identifiqué con el color rojo, ok, bien, con la mamá. Dice, ¿en qué ciudad es? ¿Qué? ¿En qué ciudad estoy? Yo estoy en Saltillo, Coahuila, pero el taller es en línea. El taller es por Zoom. Yo facilito en línea por Zoom los talleres y las sesiones individuales. A menos que estés en Saltillo, pues te facilito sesiones individuales presencial, pero los talleres son en línea. Los talleres son en línea. Dice Roma, muy sanador constelar contigo, Alicia. Gracias. Gracias, Roma. Muchas gracias por su participación de hoy, por sus preguntas. Pues estoy a su servicio. Aquí les dejé la introducción de la herramienta de los colores del talento. Iniciamos en línea. Tengo inscripciones abiertas. Es un taller que vas a trabajar contigo principalmente. No es un taller para formar. No es un taller para que tú des esta herramienta a otros, es para que tú veas lo tuyo, trabajes con lo tuyo y bueno, pues que veas tus bloqueos, tus conflictos relacionados con el éxito, con la vocación, con la realización profesional, desde un lugar sistémico, desde un lugar también en donde te das otro tipo de respuestas. A veces le echamos la culpa a factores externos, ¿no? Y aunque las condiciones materiales también son importantes de ser tomadas en cuenta, o sea, las condiciones materiales, ¿qué sería? Pues tiempos de crisis, por ejemplo, tiempos de guerra, tiempos de cambios, disruptivos también, como lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita estamos viendo que una realidad está cayendo ante nuestros ojos para emerger otra. Si no te has dado cuenta, observa, ¿no? O sea, estamos cerrando muchos ciclos a nivel colectivo, ¿no? Están emergiendo otras profesiones, hablando del éxito, ¿no? Hay muchas profesiones que van a desaparecer como consecuencia de la inteligencia artificial, como consecuencia de la tecnología. Entonces, pero otras tantas van a comenzar a surgir. Y nos dice la sistémica, en tiempos de crisis, todos somos iguales. Por lo tanto, las crisis son buenas para todos, porque nos pone en igualdad de circunstancias. Y entonces también las crisis nos pueden jalar hacia patrones y lealtades de las crisis que se han vivido en la historia del sistema, donde quizá nuestros ancestros no lo pudieron trascender, no pudieron sobreponerse a la crisis, se los comió la crisis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podemos estar identificándonos con esos miembros del sistema en medio de este deshacimiento de la era industrial para pasar a la era tecnológica. Mi hijo y yo estuvimos en peligro de muerte y nuestra relación es difícil. O sea, hay diferentes respuestas fisiológicas a nivel del trabajo sistémico. Ustedes también, cuando trabajan el árbol, también a veces me reportan, me siento sumamente cansada, he dormido muchísimo, sigo teniendo ganas de llorar, se mueven las emociones. Por eso te decía, no es un trabajo energético. Por favor, entiéndanlo. No es un trabajo energético constelar, es un trabajo bien profundo que implica toma de conciencia, que implica mover la memoria emocional en tu cuerpo, sacarla de ahí para que dejes de transmitirla, para que dejes de expresar tu personalidad a través de esas emociones, de esas imágenes y de esos recuerdos. Decíamos que el nacimiento se considera un gran éxito, pero también es la primera vez que hacemos algo importante con ayuda de otro. Es la primera vez que hacemos algo en pareja. Por eso, cuando hablamos del trabajo sistémico en el campo de la pareja, lo primero que vemos es cómo está tu vínculo con tu mamá,
porque gracias al vínculo con mamá tú aprendiste a ser pareja. Ahí ves el cómo es el dar y el recibir en ese equipo, en ese movimiento en donde los dos estamos juntos en esto, los dos estamos en este proyecto, ¿no? En ese sentido, en el parto y el nacimiento, los dos estamos juntos en parir y nacer, y en la pareja, los dos estamos juntos en la relación. Y entonces, a través de lo que experimentamos desde ese momento de nacer, lo transferimos en el cómo vamos a dar y a recibir dentro del campo de la relación de pareja. Dice, ¿puedo mandar a otras personas que amo su estupendo programa de constelación? Ay, qué hermosa. Sí, claro. Tú dices compartirlo, ¿sí? Compártelo. También voy a subirlos en vivo. Ahorita que termine este en vivo, voy a empezar a editar todos los en vivo que hemos hecho de los colores del talento y los voy a subir al YouTube. En el YouTube van a estar y te voy a avisar ahí en las historias aquí de TikTok. Si tú quieres buscar de una vez mi canal para que te lleguen las notificaciones cuando empiece a subir el contenido de los en vivo. No sé cuánto me vaya a tardar, pero espero que alcance a terminar este fin de semana. Les prometí que iba a hacer contenido nuevo, videos nuevos. Ahorita terminando el en vivo lo voy a hacer, pero déjame te enseño mi canal. Déjame voltear aquí. En mi canal de YouTube voy a empezar a subir estos videos que te he hecho de los colores y otros que te hice anteriormente que están pendientes. Pero aquí está mi canal, Alicia Aurora 1111. Este es YouTube. Aquí estás en YouTube. Mira, aquí te dejé 12 claves para el buen amor en la pareja. Está también la clase de los colores. Está también la clase de los colores. Te dejo aquí diferentes videos. Estoy poniendo los en vivos. Pues hay muchas cositas aquí que puedes explorar, donde explico. Hay videos muy viejitos. Hay videos muy viejitos. Hay videos más nuevos. Tengo mucho tiempo que no actualizo el YouTube, te había dicho, por falta de tiempo principalmente, no por falta de ganas. Pero ahí poquito a poquito vamos alimentando las plataformas, ¿no? Entonces ahí voy a subir las grabaciones de los en vivo y ahí puedes retomar lo que hemos estado hablando aquí, ¿ok? Entonces sí, claro, sí lo puedes compartir. Dice, me da usted mucha confianza, tiene un rostro muy agradable y una piel preciosa. Mi intuición lo dice. Ay, gracias la Barbie. Gracias. Y es un gran halago, o sea, porque fíjate, el acompañamiento tiene que ver con eso, con confianza. O sea, que tú veas que la persona te inspira para que tú abras tu historia, porque de lo que vienen a hablar es muy doloroso. Y también es importante que tú sepas que no es un espacio de juicio. O sea, es por decir, tú llegas y te sientas, ¿no? Ahí en el espacio de acompañamiento, ya sea a través de la pantalla, en tu espacio, o cuando vienes aquí a mi espacio, o sea, te sientas y todo esto, y cuando tú empiezas a hablar, no te estamos reclamando, ni te estamos diciendo, ¿por qué lo hiciste así? Ni te estamos diciendo, tú tuviste la culpa, como en ese ejemplo que te dije, de este psicólogo, de una persona que atendí, que le dijo el psicólogo que esa persona tenía la culpa de todo lo que le había pasado. No nos manejamos en esos términos. Para nosotros no existe la culpa como consteladores. En el curso de milagros incluso no hay culpa. Existe, sin embargo, la responsabilidad. Eso sí. Y la responsabilidad es difícil de asumir cuando no tenemos las bases y la plataforma para poder tener una mente madura y decir y entender, ok, también yo fui parte de esto. Porque a veces estamos en la víctima y nos podemos quedar ahí un tiempo y es válido, ¿ok? Es válido porque hay que llorar, porque hay que gritar, porque hay que elaborar el duelo, hay que sacar de nuestro sistema esa desilusión. Ese es un trabajo de acompañamiento emocional, por ejemplo, más psicológico, donde estamos escuchándote, donde vienes a quejarte, donde vienes a hablar de lo que te duele del otro, pero llega un momento en que el mismo proceso te lleva a decir, ok, vamos a empezar a asumir la responsabilidad de todo esto. Vamos a empezar a ver desde otra manera, desde un lugar más adulto lo que te ha ocurrido. Y entonces empieza ya un proceso más de adulto. Pero al principio hay personas que llegan como niños
Y hay que ir haciendo ese proceso de ayudarlos a ir dejando ese lugar de niño y luego se pasan al adolescente y están súper enojados. Y llegan, no, hombre, Alicia, estoy bien enojada con mi mamá, pero no la aguanto, ya no la puedo ver ni en pintura. Ok, es parte del proceso, qué bueno que te enojes, porque ese enojo te va a ayudar a poner límites, ese enojo te va a ayudar a salir de ahí, ese enojo te va a dar el impulso para poder hacer este movimiento de autonomía. Entonces decía anteriormente, no hay que tenerle miedo a las emociones, sino hay que entender para qué están ahí y poder tomar su energía, tomar la energía de la emoción para hacer algo bueno con ello, para poder tomar conciencia y cambiar nuestras conductas. Y la constelación no es intelecto, la constelación es intuición. Principalmente con lo que trabajamos los consteladores es con la intuición. Y la intuición se desarrolla a través, obviamente, del trabajo personal que hacemos en nosotros y del desarrollo espiritual y mental que hacemos. O sea, la limpieza mental es indispensable, meditar, alimentarnos bien, hacer nuestra práctica espiritual consciente en la rama en la que tú elijas, pero sí tiene que ser espiritualidad pura, no de la New Age, no del pensamiento mágico, que es muy diferente. Entonces yo te sugiero que si te llama eso, además que sí es un constante actualización del instrumento. O sea, necesitas estar en estudio constante, en actualización constante, o hay que estudiarle. O sea, sí, leer muchos libros. Sí es un proceso largo de capacitación, pero que además que no acaba, que no termina, que se está actualizando también por la necesidad de las generaciones que llegan. Por ejemplo, no vemos lo mismo en los campos de una persona de 50 años a una persona de 30 o a una persona de 20. No son las mismas dinámicas. Ya vienen más complejos las nuevas generaciones. Traen más temas. Somos generaciones de padres que nunca fueron a terapia, ¿no? Por ahí leía el otro día. Somos el efecto, la consecuencia, el testimonio de todas esas historias que no se han nombrado, que no se han elaborado, de las cuales no se ha hablado, ni se han comprendido, ni mucho menos incluido, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a repetir patrones, a cargar con esa memoria emocional, a que se nos bloquee también nuestra vida como consecuencia de todo ello, de todo el pasado y todo lo que ocurre. Entonces, si a ti te llama, tienes la vocación y tienes el talento para constelar, pues yo te sugiero que primero te formes como consteladora y luego ya que vayas estudiando herramientas de la psicología. Esa sería como, así yo lo hice y hoy yo le agradezco mucho mi decisión. O sea, qué bueno que empecé al revés. Qué bueno. ¿Y para qué te sirve? O sea, no es que lo necesites, lo que pasa es que te ayuda muchísimo a poder transmitirle a la persona la constelación, a que la pueda integrar. Eso es en lo que te ayuda la psicología, ¿no? A que la persona pueda acomodar su constelación de una persona que es constelada, se queda así como que, no, pues no le entendí nada, ni me dijo nada, pues nomás ahí movió, puso y ya, dijo que ya estaba hecho. Entonces, la persona a veces necesita dónde acomodar, una base donde acomodar su trabajo, y eso te lo da la psicología. Mi madre y yo estuvimos en peligro en su embarazo, nací de 6 meses, ¿eso influye en no poder ser mamá? Pues no lo sé, Nela, es una hipótesis, puede ser, habría que ver tu caso, tendrías que entrar a tu campo para ver qué es lo que está sucediendo con el tema de la maternidad, porque se bloqueó. Es interesante ver que tú te saliste antes de tu casa, antes de que se cumpliera el ciclo. Por ejemplo, en temas de éxito y de proyectos, alguien que interrumpe su ciclo de gestación y nace, se queda en la vida, puede traer un programa de comportamiento donde no respeta los ciclos, no respeta el orden del ciclo, lo interrumpe, lo altera, lo acelera, se vuelve impaciente. Eso es como una característica o un efecto del parto adelantado.
No siempre no siempre se manifiesta de la misma forma. Recuerden que no hay que verlo esto de forma general y de que aplica para todos lo que digo. Por eso insisto en la importancia de revisar tu caso. O sea, no es como que para todos aplica. Habría que ver por qué no llegan los bebés. Hay muchas causas por las cuales la vida no llega al sistema. ¿Por qué no llegan nuevas ramas al sistema, al árbol familiar? ¿Por qué no le nace al árbol nuevas ramas? Sería así. Hay muchas causas, desde el que no hay permiso, hasta que hay un bloqueo en el arquetipo materno, hay miedo a morir, o sea, hay muchas cosas, habría que ver el caso. Dice Viridiana, casi voy llegando al en vivo. ¿De qué trata el taller? De los colores del talento. De eso trata el taller. De la personalidad desde la mirada sistémica y cómo influye tu personalidad en el campo del éxito, la vocación y la realización personal. De eso se trata. Dice Nela, amo escucharte desde Costa Rica, gracias por tanto conocimiento. Ay, Nela, saludos hasta Costa Rica. Saludos a Costa Rica, saludos a Ecuador, saludos a Guatemala, saludos a España, que también en esta plataforma hay gente de allá. Saludos a Estados Unidos, saludos a Venezuela, que también he visto gente de Venezuela. Saludos a Puerto Rico. Saludos en México, pues a DF, por supuesto, México Distrito Federal, a Toluca, a Reynosa, a Sinaloa, he visto gente de Sinaloa, a Tijuana, también he visto gente de Monterrey, los vecinos de aquí de La Sultana, por supuesto, Saltillo, obvio. Saludos a todos, saludos a todos. Dice Nela, tal cual, Alicia, siempre ando como cachiflín. ¿Qué es cachiflín? Corriendo. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Gracias, Nela. Muchas gracias. Sí, fíjate, esta plataforma, pues la verdad es que yo digo, mira, hay mucha gente de todos lados. Me gusta. Oigan, bueno, pues básicamente eso les quería platicar hoy. Espero que les sea útil. Voy a empezar con pues la edición de estos videos que hemos transmitido en vivo. Se van a subir al YouTube. En el YouTube también te dejé una clase introductoria de los colores del talento. Esta es una herramienta, como te decía al principio, y ya para finalizar, de las constelaciones familiares a través de esta herramienta de los colores del talento, los cuales tienen bases en enneagrama, ¿ok? Tienen bases en terapia sistémica familiar y en la psicología del color. Este trabajo de los colores del talento o esta herramienta la desarrolló Angélica Malpica y Fernando Cañizales Hernández. Es un instrumento también de la pedagogía. Utilizan estos colores del talento también para los jóvenes, para ayudarles a encontrar su vocación. Se puede trabajar esta herramienta con chavos que están buscando como encontrar su lugar en el ámbito ya profesional. Ves que empiezan ellos ya como a escoger universidad y a empezar a ver a qué se van a dedicar en la vida, ¿no? De qué van a vivir y todo esto, ¿no? Entonces, estos dos maestros desarrollan esta herramienta basada en la pedagogía sistémica, utilizando las constelaciones, utilizando el enneagrama, utilizando la terapia sistémica familiar. Y bueno, pues yo te puedo decir desde la experiencia que en mi caso, ya platicándote todo lo que te he platicado, el cómo ha sido complicado para mí, primero ubicarme en mi vocación, ¿no? Desde estar haciendo algo que no me gustaba. Y además estaba haciendo algo que no me gustaba también por lealtad. Estaba tomando trabajos como los que tomó mi madre y mi padre. O sea, en eso los estaba siguiendo, ¿no? Y entonces, cuando empecé a trabajar, pues se dieron muchas tomas de conciencia, de responsabilidad también, entender desde qué lugar estaba saboteando mi éxito, cómo poder proyectar mejor mi personalidad. Se ha ido puliendo con el tiempo. O sea, por ejemplo, ahorita que te decía del canal de YouTube, o sea, cuando tú ves ahí mis videos, hasta la forma en cómo hablo es diferente. Muy diferente. Entonces se ha ido modificando y puliendo la personalidad también como consecuencia del trabajo que hacemos en nosotros y siempre buscando la mejora,
O sea, no estamos trabajando para empeorar. Eso, pues, obvio, ¿no? O sea, estamos trabajando para mejorarnos a nosotros mismos, para poder proyectarnos mejor en nuestro campo del éxito, en las relaciones, en las sociedades, ¿no? Algo que yo me di cuenta también en mi propio camino personal y luego me tocó verlo en otros espacios, hasta con amigas, es la traición en las sociedades, los robos. Cuando llegas y te roban, cuando estás ahí, ¿no? Con tu proyecto, con tu empresa, con tu socio, y el socio te estafa, se roba el dinero, te quita, te saca de la jugada, ¿no? También esas son dinámicas que a veces no sabemos reconocer por lealtad, porque estamos repitiendo un patrón, por autosabotaje, por no hacernos responsables, por no poner límites, porque nos da vergüenza hablar de dinero. Si tú tienes pena de hablar de dinero, si tú tienes pena por cobrar, por ejemplo, híjole, ahí hay un trabajo que hacer. Simplemente no hay algo que hacer ahí, porque es parte de tu reconocimiento, es parte de tu territorio, es parte también de tu autocuidado. O sea, estoy cuidando lo mío, estoy cuidando de mi dinero, estoy cuidando mi inversión, estoy cuidando mi proyecto, ¿no? Y esos descuidos también pueden venir de sabotajes, de lealtad, de patrón de comportamiento familiar, diferentes causas. Me dicen que se está cortando la transmisión, no sé. Yo aquí veo que sí está transmitiendo. Y aquí me están llegando los corazones y el compartir. No me está dando aquí la información de que se esté cortando. ¿O sí? Está bien, dice Maripaz. No se corta, dice Maripaz, ok. Dice Viridiana, ya constelé 3 veces, pero un primo me abusó de mí y mi mamá le sigue hablando bien a él. Ok, pero es que no vas a constelar para buscar aliados, vas a constelar para trabajar tu trauma. Y ahí en el tema del abuso, a veces encontramos estas dinámicas donde las mujeres no se ponen del lado de la víctima, sino se ponen del lado del perpetrador. Eso también viene de la estructura machista, viene de un patrón de comportamiento familiar que es machista, donde la víctima no se le cree. Y también viene desde un lugar donde, como no saben manejar esas situaciones, prefieren hacerlas a un lado. Eso es retraumatizarte también. Entonces, que hayas constelado 3 veces, habría que ver cada cuándo lo hiciste y cómo le estás dando seguimiento a esas constelaciones. Porque te decía anteriormente, cuando trabajamos un trauma hay que dar seguimiento. O sea, no es como que constelaste el trauma y ya te fuiste. O vienes a constelar una, otra y otra vez y ya. No, hay que dar seguimiento. Hay que acompañar con psicología, hay que acompañar con herramienta de la terapia sistémica familiar. No necesariamente constelar, porque ya lo constelaste, pero hay que irlo acomodando. Entonces hay trabajo que hacer. Ahora hay trabajo que hacer en ese sentido de que ves que el perpetrador sigue ahí, con él no pasó nada y tú sigues pidiendo tu justicia en el sistema, ¿no? Entonces habría que ver, o sea, el trauma es complejo de trabajar, ¿ok? No, hay que ubicarnos también en ese sentido. Hay asuntos que se van a resolver de forma inmediata con la constelación. De una constelación a otra ves un gran cambio. Pero hay otros temas que van a requerir más acompañamiento, un acompañamiento a mediano y a largo plazo, dependiendo. ¿Ok? Pues ahora sí ya me voy. Ya me voy, queridas ovejas negras. Ya terminé aquí de leer sus comentarios. Muchas gracias por su participación. Sigo al servicio. Ahorita las personas que me mandaron WhatsApp, ahorita terminando el en vivo, les respondo, les mando informes. Aquí te dejo mi número celular para WhatsApp. En ese WhatsApp me puedes mandar uno para darte información, ya sea del taller en línea o ya sea de las sesiones individuales. En cualquiera de las modalidades que quieras trabajar tu campo, o sea, cada quien empieza
como también le llama, ¿no? Es importante también escuchar el llamado, que te decía hace ratito que las constelaciones, más que explicarte, hay gente que ya no necesita explicaciones. Para constelar no necesitas explicaciones. Para constelar necesitas reconocer que lo necesitas y que te llame la herramienta. O sea, tengo el llamado a constelar, hazlo, no te detengas, no quieras que te expliquen, porque las explicaciones no son necesarias para quien ya está listo. La explicación te llega con la experiencia. Constelación es una herramienta que se experimenta, no que se platica, no que se explica, sino que se experimenta. Tú tienes que vivir la experiencia de la constelación para que sepas qué es para ti constelar. Entonces, cada quien tiene su propia constelación, su propia experiencia, su propia historia para constelar, sus propios asuntos para constelar. Y es un proceso, recuerda, es muy importante para mí que sepas eso. A veces llegan las personas con las exigencias, ¿no? De decir, quiero arreglar el dinero, ¿no? Que te platicaba el otro día de esas personas, ¿no? Que dicen, es que quiero que me vaya bien en el dinero porque lo pierdo, bla, 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 me lo roban, no me llega, no me rinde, no puedo hacer nada con él, no puedo hacer más con él. Todo esto, ¿no? Es un proceso porque el dinero está conectado a tu guión de nacimiento, está conectado a cómo tu sistema lo administró, qué emociones se derivaron a raíz del dinero en tu árbol familiar y el transgeneracional. Entonces, nuestros conflictos, nuestros problemas son multifactoriales. Cuando estamos hablando de algo que se repite constantemente, de algo que decimos desde siempre, desde que nací, desde que me acuerdo, cuando escuchamos esas frases, llevan mucha carga nuclear. Gracias por tu rosita, la China. Gracias. Llevan carga nuclear, es decir, está hablando el inconsciente ahí y te está diciendo, aquí hay una lealtad, aquí hay un patrón que se repite, aquí hay una situación que resolver. Así que bueno, pues eso es lo que trabajamos en el campo inconsciente prácticamente. Surgen cosas que algunas veces ya tenías aquí, así como hablando quedito, y otras veces llegas a ver cosas que ni por aquí te pasaban, y eso es parte del proceso. Entonces, bueno, pues aquí estoy para acompañarte. Gracias por tu atención. Gracias por tu participación. Me encanta que me pregunten, me encanta que participen, que interactúen aquí. Me gusta mucho. Me gusta también que me conozcan. A veces no tengo tanto tiempo de hacer contenido en videos, pero también aquí el en vivo es como más auténtico y más natural. De pronto en los videos salgo así como muy seria, ¿no? Hablando del tema. Pero aquí ya soy más libre, soy más yo. Voy a ver qué ejercicio podemos hacer aquí en línea. ¿Les late? Hacer un ejercicio sistémico. Con todo esto que hemos hablado de los colores, voy a ver qué podemos hacer que no, digamos, que se pueda hacer así en la distancia, porque también es importante que sepas eso. O sea, no podemos mover aquí el campo tanto como se mueve ya cuando estás presente en un taller o cuando estás presente en una sesión, porque pues no te veo, no estamos interactuando, no sé cuál es tu historia. Entonces los ejercicios sí se tienen que hacer como muy, como con pincitas, ¿no? Como muy conscientes de que vas a tomar, pero no te va a mover tanto para que no te confundas o para que no haya tanta crisis curativa, etcétera, ¿no? O sea, no es tanto la constelación, sino un ejercicio sistémico, en pocas palabras. Bueno, pues ahora sí ya me voy. Muchas gracias, bonita tarde, bendiciones hasta donde te encuentres y nos vemos mañana. Ahí te invito a interactuar en mis videos de esta plataforma, ahí que le pongas ahí el corazoncito o algún comentario para que siga generándose la circulación del contenido, si es que te es útil. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bonita tarde.